Nos encontramos con Graciela Tiburcio, activista feminista y la actual presidenta de Amnistía Internacional. Vamos a hablar un poco acerca del feminismo. Cuéntanos, Graciela, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social que busca que nosotras como mujeres podamos tener derechos plenos, ¿no? Que podamos ejercer nuestra ciudadanía de manera total, que podamos tener control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, sin ser juzgadas, sin ser discriminadas, y más que nada que busca que tengamos vidas dignas, ¿no? Que podamos vivir libres de cualquier tipo de violencias. ¿Y cómo surge la lucha feminista? Bueno, la lucha feminista, no te podría hablar sobre un momento exacto en el que surge, porque han sido muchas mujeres a lo largo de la historia que, de acuerdo a sus diferentes épocas y contextos, han levantado la lucha por la igualdad de derechos. De repente no identificándose como feministas o de repente no enunciando la palabra feminismo, pero sí siempre visibilizando esa desigualdad social que ha habido hacia nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo te hablo de una lucha antigua, podemos recordar mucho el movimiento sufragista, en el cual ya desde principios del siglo XX, hablamos de 1906, por ejemplo, que eran los primeros países en Europa en el cual las mujeres exigían un derecho civil que era ejercer su derecho al voto, ¿no? Pero es importante también recalcar de que incluso en estas primeras luchas por alcanzar igualdades civiles para las mujeres, quienes, por ejemplo, se veían beneficiadas con estos derechos otorgados, como el derecho al voto, eran mujeres normalmente que tenían una condición económica estable, de clase alta. Solo podían tener acceso a al voto mujeres casadas, por ejemplo. Y todavía había otra parte de la ciudadanía, de mujeres ciudadanas, o mejor dicho, de mujeres que no eran reconocidas como ciudadanas plenas, ¿no? Porque de repente eran mujeres que no tenían acceso a la educación, eran mujeres pobres, eran mujeres que por diferentes motivos no querían o no se casaban, entonces ellas no podían ejercer el derecho al voto, ¿no? O sea, quedaban excluidas, quedaban discriminadas. ¿Cuáles serían sus demandas actuales? Bueno, actualmente se está haciendo bastante incidencia en lo que es la defensa y promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿A qué me refiero con derechos sexuales y derechos reproductivos? Es a lo que mencioné anteriormente sobre la autonomía de nuestros cuerpos y sobre poder decidir libremente quiénes queremos ser, cómo queremos vivir. A ver, un ejemplo sencillo: si queremos casarnos o no, si queremos ser madres o no. Más que nada es eso, ¿no? Es una demanda que no solamente viene desde parte de las mujeres, sino también desde otras poblaciones históricamente vulneradas, ¿no? Como por ejemplo la comunidad LGBTI. Esa actualmente creo que te podría decir que es la demanda actual. ¿Tú crees que el feminismo sea la superioridad del machismo? Porque muchas personas creen o vinculan, ¿no?, que el feminismo es lo contrario al machismo. Claro, yo entiendo ese temor que hay. Primero es aclarar de que el feminismo no es lo contrario al machismo. El machismo es una cultura que sale, el machismo nace de un contexto sociocultural que pone sí a la mujer por debajo del hombre y por los cuales se normalizan las violencias y los actos de subordinación hacia nosotras. Entonces el feminismo nace de esa indignación, es una corriente política, es una corriente social, analiza diferentes aristas de nuestra historia. Entonces, como te dije anterior, nace para reivindicar nuestros derechos y nuestra posición en la sociedad como mujeres. Entonces yo entiendo que hay ese miedo, porque incluso al reconocer ese temor de que las cosas se inviertan, ¿no? Porque dicen, no, entonces las mujeres quieren estar ahora por encima de los hombres. Quieren tener el poder. Claro, entonces tú al decir eso, indirectamente, inconscientemente quizá, estás reconociendo de que nuestra estructura social, si nosotras estamos en nuestra condición de mujeres, con menos derechos, con menos poder de decisión, con menos
menos consideradas incluso en el tema de derechos humanos a comparación de los hombres, ¿ves? Entonces, lo que busca el feminismo no es que esto se invierta, porque si estamos luchando por la igualdad de derecho para nosotras, no vamos a luchar o no podemos pedir de que los derechos de otras personas se anulen o que tengan menos derechos, ¿no? ¿Cómo lograste entrar al grupo de Amnistía Internacional y lograr ser la presidenta más joven que ha tenido hasta ahora el Perú, pues, ¿no? Bueno, yo ingresé como activista Amnistía en el 2014. Ingresé en una etapa de mi vida en la cual yo cuestionaba muchas cosas personales, ¿no? Y en mi búsqueda por encontrar personas que tuviesen los mismos cuestionamientos que yo tenía en ese momento, encontré no solamente Amnistía, sino también otros colectivos feministas, colectivos de la diversidad sexual que me dieron el soporte que yo necesitaba para empoderarme, para sentirme más segura, para no tener miedo de mostrar quién soy, de decir lo que yo pensaba con fuerza, ¿no? O sea, de no tener miedo de hacer valer mi voz. Y bueno, así encontré una de estas agrupaciones que encontré. Uno de los movimientos fue Amnistía Internacional. Yo ingresé como activista, tenía 22, 23 años. Me fui involucrando más con las diferentes actividades que realizábamos. No solamente levantamos la lucha por las mujeres, sino también la lucha por la comunidad LGBTI, la lucha por la educación sexual integral, la lucha por las personas refugiadas en diferentes países, por los derechos humanos en general. Entonces me fui involucrando más en la organización, ya no solo en el plano activista, sino también involucrándome un poco más al interno, ¿no? En la organización interna, en la toma de decisiones estratégicas, de la toma de políticas internas que íbamos a demandar para operativizar ciertas cosas. Y como me fui involucrando más, fue que en la última asamblea que tuvimos, la membresía, las personas asociadas de Amnistía confiaron en mí y me eligieron para que yo presida la organización por los 2 siguientes años. O sea, yo voy a ser presidenta a cargo del consejo directivo porque junto conmigo trabajan también 6 personas más. Entonces nuestro periodo es hasta el 2020. ¿Qué actividades manejan dentro de Amnistía? Bueno, las actividades que realizamos, como te digo, van en el marco de los derechos humanos en general, ¿no? Estamos presentes en más de 70 países, entonces cada sección, porque nos dividimos por secciones, cada sección en su respectivo país maneja sus agendas o sus campañas de acuerdo al contexto nacional que se vive allá. Entonces, ahorita en Perú, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, de acuerdo a los procesos históricos propios que también hemos tenido, las agendas que estamos levantando en este contexto actual son los de los derechos de las mujeres, específicamente derecho a vivir libres de violencias, la despenalización del aborto, educación sexual integral, ahora que está en jaque el enfoque de género en el currículo escolar. Y también ahora en el mes de junio, que es el mes del orgullo, estamos con la campaña Está en tu cancha, que busca y demanda que se respeten los derechos de la comunidad LGBTI. Creo que nadie está en la capacidad de decir cuál debe ser tu lugar, así como, o el rol, ¿no? Así como a nosotras, no, tampoco la sociedad nos puede imponer un rol determinado. Entonces, creo que lo más adecuado sería más bien invitar a los compañeros, a los hombres, que reconozcan de que realmente como mujeres vivimos violencias diferenciadas, ¿no? Que perjudican nuestra vida diaria. O sea, vemos las noticias y cada noche que tú prendes el televisor a ver el noticiero, ves que hay un caso de violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, es una invitación más que nada a los hombres o a los compañeros a que cuestionen los privilegios que tienen. Y después de que cuestionen los privilegios que tienen, van a poder también construir esa capacidad de ellos mismos darse cuenta cuál puede ser el rol para contribuir con esta lucha para erradicar la violencia hacia nosotras, que vivimos nosotras constantemente. ¿Cómo nació la campaña de Ni Una Menos? El Ni Una Menos surge por la indignación colectiva de los feminicidios que ocurren constantemente en varios países, ¿no? Está inspirado sobre todo en un poema escrito por una poeta mexicana llamada Susana Chávez,
Ella en 1995 escribió un poema que se llamaba Ni una muerta más, inspirada e indignada por los feminicidios constantes que ocurrían en Ciudad Juárez. Esta poeta en el 2011 fue asesinada, fue víctima de feminicidio. Y entonces es a raíz de eso, con el espíritu de reivindicar el poema que ella había hecho, es que surge el lema Ni una menos, ¿no? Porque no queríamos ni una compañera menos entre nosotras. Y son las mujeres feministas de Argentina quienes comienzan a elevar más este lema, este espíritu de indignación, y realizan las primeras movilizaciones bajo el Ni una menos en el 2015, ¿no? A raíz de los constantes feminicidios y violaciones que ocurrían en el país. Y inspiradas por esa gran movilización que lograron ellas en Argentina, es que en el 2016 también aquí, a raíz de Adriano Pozo, que agredió a Arlet Contreras, que todo el Perú vio cómo la arrastraba por el suelo del hotel y que a pesar de eso está libre, es que fue bonito, ¿no? Porque se sintió que realmente todo el Perú se unió, así como ahora nos hemos unido para el Mundial, para la entrada a la selección. En el 2016 nos unimos para gritar de que estábamos hartas de que nos maten, de que nos violen, de que nos golpeen y de que exigíamos la vida digna para las mujeres. Las acciones que se han realizado a nivel regional son varias, ¿no? Van desde pequeñas intervenciones en el espacio público a favor de, por ejemplo, la despenalización del aborto. En Argentina la demanda no es despenalizar el aborto, sino legalizar el aborto. Hasta, por ejemplo, exigir educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Si te hablo de la coordinación actual que se está haciendo, es a raíz de la victoria que han tenido las compañeras en Argentina, de que se aprobara en la Cámara de Diputados la legalización del aborto, y ahora están esperando la decisión de la Cámara de Senadores. Es a raíz de ese éxito que han tenido, que nos ha inspirado y nos motiva a seguir luchando por nuestros derechos, es que a nivel regional se está coordinando para que se levante, o que cada país levante la agenda del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú es la despenalización del aborto. Hasta ahora no hemos obtenido una toma de conciencia en los poderes del Estado de cuán importante es que se despenalice el aborto, como mínimo en casos de violación sexual, ¿no? A pesar de que varias encuestas que han realizado nos demuestran que más del 69% de la población está a favor de la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, ahora estas articulaciones, porque nos contactamos entre nosotras, compartimos experiencias con las compañeras de diferentes países, es de que queremos unirnos para que no se sienta una lucha aislada simplemente en Perú, ¿no? O no sea una lucha independiente en México, sino que se vea que realmente esa ola verde, porque el color de la campaña que hicieron las compañeras en Argentina era color verde, por eso que decimos la marea verde que invade Latinoamérica, ¿no? Entonces es que no es un grito de lucha aislado en cada país, sino es una demanda que viene a nivel regional. Y no solamente a nivel regional, sino a nivel global, ¿no? Porque muchos otros países ya tienen despenalizado y legalizado el aborto. Entonces no podemos quedarnos atrás en lo que respecta a la igualdad de derechos para mujeres. Sabemos que los movimientos feministas han estado presentes en Latinoamérica desde los siglo XX, desde el siglo XX. ¿Cómo ves que se desarrolla ahora el feminismo regional en América Latina? El feminismo regional actualmente yo considero que se ha fortalecido. Se ha fortalecido porque justo la ola conservadora que nos ataca es similar, ¿no? Vemos una campaña muy fuerte de grupos antiderechos que están tratando de erradicar el enfoque de género del currículo escolar, al menos aquí en Perú. Pero así como tenemos aquí en Perú estos grupos antiderechos, se han replicado las mismas campañas en diferentes países, y son todos los países de Latinoamérica que tienen un contexto similar al Perú, ¿no? Donde todavía se niega el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, donde no se reconocen los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces, este contexto de violencia, de discriminación que vivimos, nos une para también articular las acciones que queremos hacer y las agendas que queremos levantar y los derechos que queremos reclamar, ¿no? Entonces, así como mientras más parecen fortalecerse los grupos antiderechos,
más nos fortalecemos nosotras, nosotros, todas las personas que estamos a favor de la igualdad plena, ¿no? entre todas las personas. Para finalizar, Graciela, cuéntanos cuáles serían tus planes a futuro o cuál es tu visión, ¿no? En el Perú al menos, de poder lograr algo con estas campañas que están haciendo en contra de la violencia con la mujer. Si realmente queremos prevenir y erradicar las violencias hacia las mujeres, todas las violencias que viven las mujeres, que vivimos como mujeres, es necesario de que nos comprometamos incluso desde nuestras propias vivencias, ¿no? Ser agentes de cambio desde nuestras propias tribunas. Yo soy periodista de profesión, me he especializado en comunicación con enfoque de género y diversidad, entonces siempre de repente has escuchado que cuando se habla de violencia hacia la mujer hablamos de un sistema, ¿no? Que es un sistema que sostiene, y cuando hacemos referencia a ese sistema, que quizás es una palabrita que a muchas personas no les gusta, pero hace referencia porque visibiliza y reconoce de que cada entidad, cada persona que está en este país, en este mundo, contribuye de diferente forma a normalizar estereotipos, roles, prejuicios que no permiten a las mujeres desarrollarse con dignidad, ¿no? De vivir sus vidas a plenitud. Entonces, uno de los actores que está dentro de ese sistema, que reproduce también constantemente la violencia contra la mujer, son los medios de comunicación. Y cuando hago mención a que tenemos que ser agentes de cambio desde nuestras propias tribunas, es también un llamado de atención y una invitación a que nosotras y nosotros como profesionales de la comunicación, como periodistas, repensemos también nuestro trabajo, ¿no? El trabajo que estamos realizando, para que a través de las noticias y de los tratamientos periodísticos que le damos a los contenidos comunicacionales que producimos, contribuyamos también a erradicar las violencias hacia las mujeres, ¿no? Entonces es en esa línea de que yo desde mi profesión, el proyecto personal que tengo ahora es impulsar la red de periodistas y comunicadoras con visión de género, ¿no? Y el proyecto inicial que tenemos, o mejor dicho, uno de los objetivos iniciales que tenemos como red, es brindar talleres de formación en las universidades, en las escuelas de periodismo de Lima y de Trujillo también ahora, para que desde las aulas ya se salga con este pensamiento crítico de cómo podemos contribuir desde el periodismo, desde las comunicaciones, a erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, ¿no? Graciela, muchísimas gracias por la entrevista y esperamos que las campañas que están haciendo en contra de la violencia con la mujer sigan dando fruto. Muchas gracias. Gracias.